o a sus hijas. Así que algunas un poquito sí y otras no, así que por eso me parece sumamente lindo que nos conozcamos porque hoy tengo cosas quizás para compartirles de parte del Señor, pero me parece que es sumamente importante lo que podamos construir juntas también. Así que en algunos momentos voy a hacer algunas preguntas y sientan la libertad de prender el micrófono y contestar desde el lugar que ustedes quieran, porque me parece que la idea un poco de esto es poder construir, ¿sí? Así que, y no lo voy a poder hacer yo sola. El título que le puse a lo que vamos a compartir hoy, que no les dije todavía, que es Cuidando lo que Dios ama. Ese es como el título, ¿no? Incluso quería hacer hincapié en el título porque digo, ¿qué creen ustedes que Dios ama que nosotros tenemos que cuidar? Ya empecé haciéndoles preguntas, así que me van a tener que participar acá. ¿Qué creen ustedes por ahí? ¿Cómo es el título? Perdón. Cuidando lo que Dios ama. Y lo que les pregunto es, ¿qué cosas Dios ama que ustedes sienten que tenemos que cuidar? Nuestros hijos. Nuestros hijos. La relación con él. Muy bien, la relación con él. Nuestro esposo. Muy bien. Nuestro corazón. Nuestras Muy mascotas. bien. Muy bien. Todos los corazones. Nuestros pensamientos. Muy bien. Nuestros pensamientos. Buenos días, chicas. Yo no había saludado. Buenos días para todas. Para mí, nuestra relación con Él, con el Señor. Muy bien. Nuestra relación con el Señor. Muy bien. Saben que muchas veces cuando hago esta pregunta, no solamente porque no es que lo he compartido en otros momentos, es algo que el Señor me dio para este momento, pero sí hago estas preguntas en consultorio, ¿no? Muchas veces, muchas de las pacientes que tengo, que algunas tienen una edad muy similar a las de ustedes, vienen porque yo soy psicóloga y soy cristiana, soy ambas. Entonces, muchas veces hablamos y compartimos del Señor también, ¿no? Y cuando yo pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que cuidar? Surgen algunas de estas cosas que ustedes dicen, ¿no? Nuestros hijos, nuestros esposos, la tarea que el Señor nos dio en los ministerios, a lo montón, la relación con Él sobre todas las cosas. Y muy pocas veces sale en esto de qué es lo que tenemos que cuidar a nosotras mismas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ordenar un poco qué es lo que el Señor nos dice respecto a las cosas, las prioridades que tenemos que tener. Y vamos a buscar Marcos 12, 30 y 31. Los dos mandamientos más, quizás hasta se lo saben de memoria este pasaje, ¿no? Porque son cuando a Jesús lo quieren ahí pinchar un poco para preguntarle cuáles eran los mandamientos más importantes y a ver si él caía y decía uno o decía el otro. Jesús dice que hay dos mandamientos que son los más importantes, ¿no? Y que no son los 10 que el pueblo judío estaba acostumbrado. Y dice Marcos 12, versículos 30 y 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y acá nos pone el orden de prioridades. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Corazón, alma, mente, fuerzas. Ese es nuestro primer lugar. Eso es lo primero en lo que nosotros nos tenemos que concentrar, en poner nuestra mirada en Jesucristo y cuidar de esa relación con Él y amarlo con todo nuestro corazón. Pero el segundo lugar, nosotros siempre ponemos amar al prójimo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Amamos a Dios y amemos al prójimo. Pero fíjense el detalle, ¿no? Que se relata en Marcos, en Mateo, que dice, amarás a tu prójimo como a ti misma. Vamos a pasarlo femenino porque somos todas mujeres, así que amarás a tu prójimo como a ti misma. Por lo tanto, primero tenemos que amarnos nosotras para después poder pensar en dar a otros, entregar a otros amor, ¿sí? Entonces en esto
vamos a ir entendiendo que cuidarnos y amarnos es obedecer a Dios y es honrarlo. Porque dice la Biblia que somos hechura suya en Cristo Jesús. Así que también cuando nosotros nos cuidamos, honramos esto que Él creó que somos cada una de nosotras. ¿Les pasa a ustedes que a veces ponen a los demás primero y se dejan para lo último? ¿Sí? ¿O soy la única a la que le pasa esto? Muy bien, ahí Mercedes le pasa también, ¿no? Si alguna quiere abrir su micrófono, recuerden que con toda libertad. Pero a veces nos pasa que empezamos a poner primero qué es lo que nuestros esposos quieren, qué es lo que nuestros hijos quieren. Ustedes tienen hijos ya grandes, la mayoría, no pequeños. Mi hijo yo no les conté, pero tiene 3 años recién. Así que estoy recién empezando. Ustedes ya saben de lo que es de crianza. Pero los hijos demandan desde que nacen hasta que nosotros nos morimos. Demandan toda la vida, ¿no? Y a veces damos mucho por los hijos, por la casa para tener todo perfecto, por los ministerios, por nuestros esposos, por el trabajo, por tantas cosas que empezamos a poner a todos en el primer lugar y nos acordamos de poner al Señor en el primer lugar, porque por eso también lo buscamos, por eso estamos en estas reuniones. Ponemos al Señor en primer lugar y después ponemos todo lo otro, ¿no? Y nos vamos dejando cada vez más abajo. Entonces nos vamos dejando siempre para lo último. Y tenemos que servir la mesa para que coman y que coman todos y a mí si me queda algo, me queda, ¿no? O que todos coman calentito y yo después si tengo que comer frío, bueno, no pasa nada, ¿no? Y como que siempre nos vamos postergando y nos vamos dejando para el final, ¿no? Y quizás algunos de ustedes tendrán sus propios ejemplos, que no hace falta que los compartamos todos, pero hay cosas que dejamos siempre para después cuando se trata de nosotras. Y la idea de este encuentro es poder empezar a preguntarnos por qué y si es realmente lo que Dios quiere. ¿Dios quiere que siempre te dejes para lo último? ¿Que siempre los demás estén primero y vos seas la última en recibir todo? ¿O Dios te ama y te quiere en el primer lugar ahí? Primero Él, después vos y después los demás. Nadie puede dar algo que no tiene, ¿no? Entonces tenemos que recibir amor del Señor, tenemos que amarnos para después poder amar a otros. Si no, vamos a ver que nos vamos a empezar a desgastar y un par de cositas que vamos a ver ahora, ¿sí? Así que vamos a ver, lo primero es, amar a Dios implica cuidarnos. El Salmo 139, yo a veces voy a ir diciendo algunos versículos, algunos los vamos a leer y otros los voy a ir pasando, pero si alguna no, como es, voy muy rápido o necesita volver a anotar o lo que sea, me va diciendo. Pero el Salmo 139, versículos 3 y 14 dice que somos una creación admirable, maravillosa. Y yo te pregunto, ¿te crees que sos una creación admirable y maravillosa? Cuando te ves al espejo, ¿te ves como una creación admirable y maravillosa o te estás viendo que tenés ahora una arruguita que antes no tenías, que de repente el pelo no está como a vos te gusta, que te gustaría, no sé, ser más alta? O vieron que a veces nos vemos en el espejo y en vez de ver lo maravillosas que somos, la creación maravillosa que somos en el Señor, nos vemos los defectos. No vemos lo que falta, nos vemos el rollito de más, nos vemos la arruguita, nos vemos que no me gusta cómo me quedan, no sé, los lentes, o nos vemos que mi pelo no está como estaba antes, y nos empezamos a ver de esa forma, ¿no? Y en realidad tenemos que aprender a mirarnos con los ojos con los que Dios nos ve, como creación admirable y maravillosa que somos. Y este sí lo vamos a buscar, 1 Tesalonicenses 5:23. Vamos a ver qué es lo que dice. Como creación maravillosa, como esto que decimos que está en Efesios, que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, o sea que si todo lo que hace Dios es bueno, que vos te haya creado, que estés donde estés, que hagas lo que hagas, así como sos, es bueno, ¿sí? Eso nos lo tenemos que empezar a grabar. Y 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, enteras, y todo nuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de que nosotros somos un todo, espíritu, alma y cuerpo. Y en esto tenemos que aprender a cuidarnos en todas estas áreas, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Dios nos creó intencionalmente. Entonces tenemos que aprender a ser intencionales en la forma de cuidarnos también. Si yo les pregunto, ¿cómo hacemos para cuidar nuestro espíritu? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro espíritu? Sin miedo, que no pasa nada. Aparte, creo que ustedes saben algunas. ¿Cómo cuidamos nuestro espíritu? ¿Se les ocurre? Si no, vamos. Orando, Por ejemplo, leyendo muy la bien, palabra, muy bien. Orando, leyendo la estudiándola. palabra. Bien, congregándonos, reuniéndonos con otras hermanas o hermanos que nos ayuden, que nos edifiquen, pidiendo consejos a personas maduras, a ancianos, a hermanos en la fe que nos acompañen. ¿Se les ocurre otra? Estudiando la palabra, no solo leyendo, sino estudiando de la palabra. De esa forma vamos cuidando nuestro espíritu. ¿Y cómo cuidamos nuestro cuerpo? Porque a veces decimos primero el espíritu y el cuerpo, bueno, si comemos, comemos, si tomamos agua, no tomamos agua y si no, no pasa nada, ¿no? Y cuidar nuestro cuerpo también a veces es como más sencillo. Aunque lo sabemos en la teoría, a veces es difícil en la práctica, pero tenemos que tomar agua, tenemos que alimentarnos bien y alimentarnos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces, ahora ya no porque tengo a mi hijo, pero cuando estaba sola, a mi esposo le tocaba viajar por trabajo o algo, y cuando él viajaba yo ni cocinaba. Ah, no, me tomo unos mates y me como unos quesitos y ya está, como que no necesito, ¿no? Entonces, alimentarnos bien, no importa si está nuestro esposo o no, o si estamos con nuestros hijos o no, es parte, movernos, ¿no? Salir a caminar, subir escaleras, hacer que nuestros pulmones y nuestro cuerpo, nuestra sangre se oxigene, ¿no? Haciendo algunas actividades que nos gusten, no solamente barrer, porque hacer actividades en casa también es movernos, pero no, alguna que nos guste también, ¿no? Alguna que nos haga sentir bien. Todas esas formas que nosotros tenemos para cuidar nuestro cuerpo. A veces también poniéndonos alguna cremita, ¿no? Ahora está muy de moda el skincare, ¿no? Entonces te dicen, bueno, el agua micelar y las cremitas y algunas cosas. Eso también, ponernos crema en el cuerpo es parte de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Haciéndonos un baño de crema. Cuántas cosas que a veces nos sirven para cuidar nuestro cuerpo y que a veces nosotros creemos que son cosas, a veces hasta nos da la sensación, primero que no son importantes y a veces como, no, son cosas vanas. Pero lo que te haga sentir bien también está bueno, ¿no? Así que si a vos te hace bien darte un bañito y ponerte una cremita, cuidá tu cuerpo de esa forma también. Cuidar nuestro espíritu y cuidar nuestro cuerpo son dos formas a las que estamos como generalmente acostumbrados. Pero en 1 Tesalonicense dice una tercer parte, que es nuestra alma. Y del alma es de la que nos encargamos los psicólogos en realidad. El médico se encarga de la parte del cuerpo, el Señor se encarga también del espíritu. En la iglesia nosotros nos trabajamos el espíritu, en nuestra casa y demás. Pero el psicólogo se encarga del alma. Y a veces esa parte del alma es donde tenemos menos recursos, porque no nos enseñaron tanto. El alma tiene que ver con la mente y con las emociones, con lo que nos pasa acá y con lo que nos pasa acá simbólicamente, porque en realidad todo nos pasa en la mente, pero simbólicamente lo que nos sucede en el corazón y lo que nos sucede en la mente, eso es el alma. Y ahora, ahí yo hago una pregunta más difícil. ¿Cómo cuidamos nuestra alma? ¿Cómo cuidamos nuestra mente y nuestras emociones? ¿No? Porque las otras son como, a veces hasta más sencillo, estamos más acostumbradas a poder
ver cómo cuidar nuestro espíritu y cómo cuidar nuestro cuerpo. Pero yo les propongo que hoy veamos algunos tips de cómo cuidar nuestra mente y nuestras emociones, que son esta tercer parte. Somos un todo. A veces cuando espiritualmente estamos mal, nos afecta el cuerpo y nos afecta el alma, nos afecta la mente, las emociones, estamos distraídos, a veces hasta no se nos pasa en el cuerpo que estamos estresados, que nos salen ronchas. Lo mismo pasa que cuando estamos enfermos, estamos decaídos, a veces sentimos que estamos como más débiles, incluso hasta en la fe, ¿no? En muchas cosas, porque decimos estamos como todos, como es, decaídas en general. Y también cuando nosotros tenemos en algún punto, vamos a decir, afectada nuestra mente y nuestras emociones, también nuestro cuerpo lo siente y nuestro espíritu lo siente, porque somos un todo. Eso es lo que el Señor nos plantea. Entonces vamos a pensar qué tips tenemos para cuidar quizás nuestra mente y nuestras emociones. Y esto es algo que a mí me parece importante también, porque el Señor es tan bueno que nos hizo con la capacidad de poder transformarnos, crecer y aprender toda la vida. No cuando somos chicos. A veces creemos que solamente aprendemos cuando somos chicos. Toda la vida tenemos la capacidad de cambiar. Hay un dicho acá en Argentina, que no sé si ustedes lo han escuchado, los que son de otros países, que dice que a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. No sé si allá lo conocen ese dicho, o si alguna vez lo han escuchado, pero ese dicho muchas veces se usa para decir que ya está, yo ya soy así, yo ya viví mi vida así, crecí mi vida así, ¿qué me van a enseñar de nuevo? Yo ya no cambio, ¿no? Pero lo bueno que tenemos quienes conocemos al Señor es que todo el tiempo tenemos la posibilidad de ser transformados por el Espíritu Santo y que hay cosas en las que nosotros podemos colaborar también para transformarnos. Yo tengo en el consultorio a alguien que es una mujer también que me dice, yo a esta edad no tendría ya que estar lidiando con estas cosas. Entonces le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué no? Ella tiene 60 años, me dice, ya, yo tendría que tener todo resuelto. Y le digo, no, porque a veces en la vida que vamos atravesando, el Señor en diferentes momentos de la vida nos va mostrando diferentes cosas para ir creciendo. Así que tenemos muchas oportunidades para seguir aprendiendo. Si hay alguno de estos tips que vos hasta ahora no habías podido poner en práctica, o no los conocías, o no sabías, o nunca habías sido consciente, sabé, ¿sí?, que todavía tenés mucho tiempo para seguir aprendiendo. Y que si vos querés cambiar algunas de estas cosas para tu vida, que el Señor lo puede hacer. ¿Sí? Vamos con el primer tip. Elegir qué pensamientos alimentar, ¿no? Y vamos a buscar Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No podemos evitar que a nuestra mente vengan pensamientos que a veces no están entre estos que nos está diciendo Pablo, que a veces son al contrario, ¿no? Pensamientos que a veces no hablan de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable, sino que tiene que ver con la queja, con el enojo, pensamientos que a veces son de preocupación, ¿no? Vieron que nosotros las mujeres nos preocupamos un montón por todo. Y no nos preocupamos solamente por las cosas que nos pasan a nosotros, nos preocupamos si nuestro hijo comió, durmió, si nuestro esposo fue al trabajo, si tiene algo para hacer, si nuestros hijos tienen un problema, pareciera que es un problema nuestro, porque nos preocupamos de tal forma y nuestra mente nos ocupa de esa forma. Y entonces a veces vienen pensamientos, a veces vienen pensamientos de desánimo, a veces vienen pensamientos de queja. Y saben que el pensamiento no es algo que podamos controlar tan conscientemente. A veces van a venir esos pensamientos y van a llegar. Y lo que nosotros podemos decidir es si ese pensamiento se queda y anida en nosotras o lo sacamos, ¿sí? Entonces, cada vez que viene un pensamiento que me está alejando de lo que Dios quiere para mi vida, puedo recordar Filipenses 4:8. ¿Esto que estoy pensando es bueno? ¿Es amable? ¿Es verdadero?
¿Hay una virtud en esto? ¿Es digno de alabanza? Si no, chau, es como el filtro, ¿no? Filipenses 4:8 nos sirve como un filtro de los pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir qué pensamientos alimenta. Porque los pensamientos son como una bola de nieve. ¿Vieron ese efecto de bola de nieve que dicen? Que empieza como a veces una piedrita, algo chiquitito, 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 y de repente no nos dimos cuenta y nos armamos todo un mundo y toda una historia de algo que era muy chiquitito. Quizás una hermana, un hermano en la iglesia me dijo algo al azar o me hizo un comentario y yo de ese comentario ya me armé una bola de nieve y ya pienso que la hermana yo le caigo mal y que hay un montón de cosas que está pensando acerca de mí y me armo una bola de nieve de algo que empezó chiquitito, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir si alimentamos esos pensamientos o si los cortamos en el nombre de Jesús y buscamos pensar como piensa, como nos dice Pablo que tenemos que pensar en Filipenses 4:8. Así que si un pensamiento está viniendo a mi mente, yo me puedo preguntar, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me destruye? Ese es como el filtro, ¿no? Es como lo que me dice Filipenses 4:8, ¿me está acercando o me está llevando a pensar cosas que no están buenas? Entonces, punto 1, elijamos qué pensamientos vamos a alimentar. Segundo punto, si voy muy rápido, ustedes cualquier cosa me detienen, me frenan, si quieren decir algo, prenden el micrófono, no tengo ningún problema, ¿sí? Segundo punto, validar lo que siento. En 1 Samuel 1:15 dice que Ana derramó su alma delante del Señor. O sea, Ana estaba angustiada, dice que derrama su alma, toda su mente, sus emociones, todo lo derrama delante del Señor. Y a veces no nos tomamos el tiempo de validar lo que sentimos. A veces porque es un ejercicio que tenemos que hacer como muy conscientes, ¿no? Esperen que se me fue. Ahí está. A veces porque es un ejercicio que tenemos que hacer como muy conscientes. Pero empezar a entender qué sentimos, cómo nos sentimos, y empezar a decir, ok, no me critico por eso que estoy sintiendo, porque a veces me pasa que siento enojo, o siento angustia, o me siento triste, y ya me empiezo a dar con un látigo. No me tendría que estar sintiendo así. Si soy una hija del Señor, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar enojada? ¿Cómo voy a estar angustiada? Si Dios siempre me cuida, ¿cómo voy a estar preocupada porque estoy enferma? Y entonces empezamos a negar lo que sentimos. Y lo que tenemos que aprender es a derramarnos delante del Señor. Señor, estoy decepcionada, estoy frustrada, estoy triste, estoy enojada, estoy preocupada por esto que está pasando. Estoy mal. Incluso yo pensaba muchas veces cuando Jeremías, por ejemplo, le decía al Señor, Señor, estoy cansado, o sea, sería mejor hasta que me muriera antes que estar acá, ¿no? También derramaba su alma y le decía, le era totalmente honesto al Señor y reconocía las cosas que le estaban pasando. Porque a veces cuando las negamos, después no las podemos trabajar. Y si las reconocemos, podemos hacer algo con eso. Y primero es reconocer y validar eso que siento y ponerlo en las manos del Señor. Porque lo que yo siento no me define, pero sí me muestra algo que está pasando en mi corazón. Porque si yo siento tristeza o estoy preocupada por una enfermedad o por una situación que estoy pasando, eso no me dice que soy menos hija del Señor. Significa que soy humana y que necesito dejar todas esas cargas y todas esas ansiedades en sus manos porque yo sé que Él me cuida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, dedito? Si voy rápido, bien, me van avisando. Otro tip que nos sirve para cuidar nuestra mente y nuestras emociones. La calma, detenernos antes de colapsar. ¿Ustedes colapsan? Díganme, ¿a veces sienten que están desbordadas de emociones? ¿A veces sienten que están angustiadas? Si algunas me levantan la mano, así que gracias porque participan o me hacen con la cabecita. A veces colapsamos, a veces sentimos que, ¿vieron cuando hablamos esto de que el vaso se rebalsa? Como la gota que rebalsó el vaso. A veces no es una gota, a veces es una catarata que nos rebasa todo el tiempo y que sentimos que estamos colapsando. Y por eso necesitamos entender cómo nos estamos sintiendo, vernos a nosotras mismas, reconocer, para que antes de colapsar podamos detenernos. En Isaías 30:15
y lo buscamos. Dice que así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, ¿no? Y lo que nos enseña un poco esto es que la fortaleza está en la calma. Y para no colapsar, para no llegar a ese punto, tenemos que detenernos antes. Si ya vemos que nuestro vaso de emociones empezó a llenarse, que nuestro vaso de tristezas, de enojo, de angustia, de preocupación, se empezó a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, freno antes de que rebalse. ¿Sí? Porque ya me conozco, porque yo sé que si esto sigue, entonces en algún momento voy a explotar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomarme una pausa. Las pequeñas pausas que yo me pueda tomar en el día también son espirituales. A veces creemos que no, a veces tenemos asociada que nosotros en el día tenemos que ser productivas, tenemos que estar haciendo cosas importantes, que tenemos que estar trabajando, que tenemos que estar... A veces solamente necesitamos sentarnos en silencio con el Señor y frenar, ¿sí? Entonces, si vos sentís que estás por colapsar, antes de que colapse, frená. A veces las que viven las que viven con hijos o con esposos o con otras personas, está bueno ponerlo en palabras, ¿sí? Y decirlo, mira, decir, hoy no tengo un buen día, hoy necesito que me dejen en paz. Decirlo con palabras, aunque a veces dice, ay, no, yo siempre tengo que estar a disposición del otro. No, a veces hay que decirle, me siento muy enojada y necesito irme un ratito a la habitación porque siento que si no me voy a desbordar, ¿no? Entonces, necesito poner un freno. A veces yo con mi esposo como ejercicio le digo, dame 10 minutos en el que yo me vaya a la pieza, me acueste, esté en silencio, que no me moleste Bauti, se llama mi hijo, que no me moleste Bauti, que no me hables, que no esté la tele prendida, que 10 minutos, porque a veces yo ya me doy cuenta de que estoy empezando a explotar, ¿no? Que de repente estoy empezando como que el agua me está subiendo, ¿vieron? Cuando empieza a hervir y empieza a subirse el agua de los fideos y está que de rebalsa, bueno, a veces me doy cuenta de que estoy cansada, agotada, angustiada y que estoy empezando a exasperarme. Así que en esos tiempos, ustedes que se conocen a ustedes mismas, van a tener que aprender en el camino a reconocer en qué momento freno, ¿no? Y pongo una pausa antes de que colapse, para no colapsar. Y si colapso, bueno, a veces me puede pasar. Somos humanas en el Señor, a veces no siempre nos acordamos de tomarnos esa pausa y a veces colapsamos. Bueno, le pedimos perdón al Señor, lo trabajamos con nuestra familia, si hicimos algo que no estuvo bueno, lo charlamos, lo hacemos, y la próxima lo vuelvo a intentar. ¿Sí? Punto número 4, decir no como acto de autocuidado. Qué difícil a veces que es decir no. No, mamá, porque no me cuidás a mi hijo, porque tengo que ir, y vos estás en un día agotada, cansada, no dormiste bien, pero ni se te ocurre decir que no. No, pero no podés llevar, cocinar para nosotros, para Navidad, porque vamos a estar y podemos usar tu casa y no se nos ocurre nunca decir que no. No importa cómo estamos nosotras, pocas veces decimos que no. No sé si eso les pasa a ustedes también. Digo, pasa muchas veces en las mujeres. Quizás a algunas les pasa más y a otras les pasa menos. Pero nos pasa mucho a las mujeres, ¿por qué? Porque estamos acostumbradas a esto que decíamos, a que siempre tenemos que estar a disposición de otros. Y a veces está buenísimo porque tenemos las herramientas. Cuando yo tengo las herramientas, la fuerza, el tiempo, y lo hago con todo el amor del mundo, está buenísimo. Pero a veces no tengo las fuerzas, no tengo el tiempo, no tengo las herramientas, y a veces quizás necesito tomarme un tiempo, necesito descansar, y no digo que no. Así que decir que no es una herramienta de autocuidado. Mateo 5:37 dice que tú sí sea sí, que tu no sea no. Cuando digo que sí, lo digo al 100%. Pero cuando digo que no, y me insisten, es un no. Porque a veces yo digo,
no, porque estoy muy cansada y me insiste, bueno, dale, lo hago. No, si vos dijiste que no, sostené ese no. Decir que no a lo que no es prioridad es decirle que sí a lo que Dios sí te pidió cuidar. Recordá que vos sos una creación maravillosa, que sos creada en Cristo Jesús para buenas obras, y para hacer buenas obras tenés que estar bien. Así que una herramienta de autocuidado es aprender a decir que no. Que esto nos cuesta un montón, no sé, cuéntenme porque ya estoy hablando mucho, así me tomo un mate. ¿A ustedes también les cuesta decir que no? ¿O cuánto les cuesta decir que no? ¿A quiénes les cuesta decir que no? Te doy toda la razón. Yo soy una de... A veces la gente piensa que como uno es soltero, no tiene nada que hacer. Otra, Sí. otra idea, ¿no? Y he aprendido eso. Justamente tengo muy en cuenta ese versículo que tú dijiste, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y me encontré con que yo amo más a mi prójimo que a mí misma. Ujú. En la mayoría de las acciones y cosas que uno hace, ¿no? En la vida. Y ahora como que Dios me ha hecho un parate fuerte, decir, no estás terminada, pero sos anciana. Reconoce que tus fuerzas no son las de ayer. Y hay cosas que tenés que decir que no, y estoy aprendiendo eso. Muy bien, qué bueno. Es un aprendizaje que cuesta un montón. ¿O no? Vos, Susana, que ya lo estás viviendo este proceso, ¿cuesta o no? Cuesta, sí, es un desafío al quédate quieta, vamos a decir, ¿no? De Dios. Viste que hay un versículo que dice, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y yo digo, Tal cual. estate quieta, Susana, y me hablo a mí misma, porque es algo que uno tiene que entenderlo y vivirlo. Como tú decías, Ujú. estoy cansada y dije que no, y porque me insisten, digo que sí. O sea, la gente tiene que entender, también el otro tiene que entender que en mi vida hay límites. Ujú, Ujú. sí, Tal cual. Muy bien. Y que los límites, a veces los límites los tenemos que poner porque decimos que sí a cosas, esto que yo decía, que no son prioridad. sí, Y que sí. el Señor no me las está pidiendo, Mm, pero me las están pidiendo otros, entonces yo voy atrás intentando siempre resolver. Porque vieron mm, que tenemos este como afán de querer resolver todo, ¿no? Y ujú, eso es lo que a veces nos da ansiedad, porque quiero resolver lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mis hijos, lo que le pasa a mi esposo, lo que le pasa a mis hermanos, lo que le pasa a las personas que tengo alrededor o a mis amigas, y lo quiero resolver todo, y no podemos resolver todo. Y entonces nos ahogamos en cosas que no son prioridad. Esta semana tuve que renunciar a algo que para mí es muy importante. Me encanta apoyar a la juventud en las cosas que hacen, ¿no? Y hoy, esta tarde, un grupo de jóvenes va a ir a una plaza y va a comenzar una nueva estrategia de movilización para jóvenes. Ujú. Y yo le dije, cuenten conmigo, allí voy a estar, díganme en qué quiere que lleve, esto y lo otro. Pero me vino una gripe y un ataque de asma que me quedé toda, yo digo, Señor, como que no digo, no sé que Dios no nos castiga, pero permitió esto para que yo entienda que tenía que decir, chicos, perdonen, pero no me da las fuerzas para estar a las 3:30 con semejante sol en una plaza, Ujú. ¿no verdad? Tal cual. Y bueno, voy a estar orando por ustedes y apoyándoles desde casa. Y bueno, y así es todo, Tal aprendiendo. cual. Tal cual. Hay un pasaje que está en Eclesiastés 3:1 que dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y todo tiene su tiempo. Es algo que tenemos que aprender de que no todas tenemos el mismo tiempo a lo largo de nuestras vidas. No solamente no tenemos el mismo tiempo entre nosotras, porque cada una tiene sus propias cosas, sino que a lo largo de la vida hay un tiempo para hacer algunas cosas y hay un tiempo para hacer otras, ¿no? Esto es algo que a mí en lo personal me costó un montón cuando tuve a mi hijo, por más que yo era súper consciente de muchas cosas, porque nosotros con mi esposo era como servir al 110%, y si estábamos en la organización de todas las actividades que había y en un montón de cosas, y cuando llegó nuestro hijo nos dimos cuenta antes, el Señor ya nos había mostrado de que hay un tiempo para todo, y de que el tiempo de servir al 110% se terminaba un poco y que íbamos a seguir sirviendo, pero a otro nivel, porque hoy teníamos otro ministerio más para nosotros que es nuestro hijo, ¿no? Eso me pasó al tener recién
Pero también, cuando uno también va creciendo y va pasando por diferentes etapas en la vida, hay un tiempo para todo. Entonces, hay un tiempo para salir a las 3 de la tarde con el sol a predicar y hay un tiempo para quedarse en casa y hacer otras cosas. Hay un tiempo quizás ustedes en algún punto ya no salen a las 3 de la tarde a predicar, pero les cocinan para los jóvenes o los adolescentes cuando tienen una actividad, ¿no? O acompañan a una hermana, o tienen tiempo para orar y con alguna joven o para discipularla o para acompañarla. Tienen otro tiempo diferente al que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, me parece que entender que todo tiene su tiempo es que no porque siempre dije que si algo tengo que seguirlo diciendo, porque quizás hoy no es el tiempo. Por eso también tenemos que estar conectadas con el Señor para entender cuál es su voluntad y que Él nos ayude a entender el tiempo que estamos viviendo y cuándo tenemos que decir que sí y cuándo tenemos que decir que no, pero que Él nos enseñe a decir que no a aquellas cosas que no son prioridad porque a veces por decir que no, que sí a cosas que no son prioridad, terminamos diciendo que no y descuidando cosas que Dios nos encargó y nos pidió. Y entre eso nos terminamos descuidando a nosotras también, ¿sí? Porque es lo que les digo, estoy tan ocupada por los otros que al final yo no me hice los estudios médicos que me tenía que hacer este año, que al final yo no pude salir a caminar nunca, que al final yo nunca tuve un tiempito para hacerme mi skincare, que nunca tuve ese tiempo para mí también, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a decir que no. Otro punto que nos cuesta un montón, punto 5. Tenemos que aprender a no cargar solas con el peso de las cosas. Vamos a buscar Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y estoy segura que muchas veces cuando leímos este pasaje, entendimos que nosotros teníamos que llevar las cargas de otros, que teníamos que sobrellevar nosotros las cargas de otros para ayudarlos, acompañarlos, que crezcan, que estén mejor. Y nos olvidamos de que dice los unos, las cargas de los otros, que nosotros también tenemos que aprender a dejar cargas, a compartir cargas y a que nos ayuden a llevar cargas. Tenemos que aprender a delegar y a compartir. Qué difícil delegar, ¿no? A mí me pasa, eso también me pasa mucho con mi esposo. Bueno, los que no lo conocen, no, no, pero los que conocen no dicen nada después, no. No importa, no lo va a ver en Facebook. No, pero me pasa mucho en este tiempo en el que uno le dice, por ejemplo, a mí me pasó, es un ejemplo súper práctico. Yo le decía, amor, hacete una ensalada mientras yo voy colgando la ropa y todo, y entonces así después comemos. Y él hizo la ensalada a su manera, ¿no? Y tardó más, lavó la lechuga con toda la perfección, cortó el tomate excelente, pero tardó 3 horas en hacer una ensalada. Y yo quería que él se hiciera a mi manera, entonces terminé de hacer las cosas y le digo, bueno, déjalo, hago yo. Y en vez de esperar a que él termine en su tiempo y demás, como no lo hace a mi manera o como yo quiero, entonces prefiero hacerlo yo. Y me recargo con un montón de cosas yo porque no se hacen a la manera en que yo quiero. Entonces tenemos que aprender a delegar. Esto es un ejemplo, ¿no? Como muy sencillo, así como digo la ensalada, puedo decir cualquier otra cosa, pero es un ejemplo sencillo de que tenemos que aprender a delegar en casa, en la iglesia, si tenemos algún ministerio, en el cuidado de los hijos, en las actividades. No, porque no vamos de vacaciones y yo hago todo. Yo preparo los pasajes, yo veo el lugar a donde vamos a ir, yo organizo con la otra persona. Aprendamos a delegar y a descansar. Y también nos pasa cuando tenemos cargas que son pesadas para nosotros, que son angustiantes. Cuando tengo una enfermedad, cuando tengo una situación difícil, cuando estoy extrañando a alguien porque estoy lejos o porque siento que hace mucho tiempo no lo veo o porque falleció, ¿no? Y estoy extrañando. Y a veces digo, "Ay, ¿para qué voy a preocupar a otros con esto que me está pasando? ¿Para qué lo voy a compartir? ¿No? Y en realidad, miren lo que dice la Biblia,
podemos compartir, ¿sí?, con otros las cosas que estamos viviendo, la carga se hace un poco más liviana. Así que no nos quedemos solas. Tenemos la oportunidad de que vivimos en comunidad, de que estamos en Cristo, y que a veces lo único que tenemos que hacer es del otro lado levantar el teléfono y decir, me siento triste, me siento mal, ¿no? Y que eso nos aliviana también. No creer que vamos a estar, esto que yo les decía, no creer que vamos a estar molestando al otro por lo que estamos diciendo. No lo estamos molestando, ¿sí? Porque si hay una hermana que te dijo lo que vos necesites, llamame, te lo está diciendo en serio, te lo está diciendo de corazón, ¿sí? No te lo está diciendo por compromiso, porque, o sea, si tenés a alguien con quien compartir tus cargas, compartilas, porque hay cargas que a veces son muy pesadas de llevar solos, y uno a veces quiere hacerse la fuerte, la que puede con todo, la que en el Señor tenemos la fortaleza. Y sí, en el Señor tenemos la fortaleza, pero por algo Dios nos puso en un cuerpo, por algo Dios nos puso en comunidad, por algo vos tenés hermanas que te rodean, que te acompañan, pastores, líderes, ancianos, personas que están ahí para escucharte, ¿no? Porque a veces nos quedamos con muchas cargas solas. Y me parece que es importante aprender a no quedarnos con eso, a no quedarnos con esa carga, a compartir las cargas que tengo, así como muchas veces ustedes prestaron el oído para otras, que también ustedes sepan que pueden pedir que las escuchen y a delegar, ¿sí? Para que toda esa carga que nosotros a veces sentimos en casa, en los ministerios, en los diferentes lugares, aprendamos a delegar en los trabajos, ¿sí? Que puede ser que algunos también estén trabajando. Tenemos que aprender a delegar, a buscar personas de confianza y a que si el otro no hace las cosas como a mí me gusta, igual se las puedo delegar y a lo sumo lo que puedo hacer es enseñarle y decirle, mirá, así me gusta o así creo yo, y quizás va a encontrar hasta una manera mejor que la tuya para poder hacerlo. Pero aprender a delegar y a compartir las cargas es algo que nos aliviana mental y emocionalmente. No sé si les pasó, pero a veces cuando uno tiene una situación también angustiante, es tanto lo que a uno lo tiene preocupado que parece que cualquier cosita que te preguntan y ya hasta te emocionaste, se te salen lágrimas por lo que te preguntan porque estás con una carga. Y cuando uno lo puede compartir es como, "Uf, qué peso que me saqué de encima", ¿no? Entonces, hagamos esto de compartir las cargas y sobrellevar las cargas un hábito que tengamos también en nuestras vidas. Punto 6, ya quedan poquitos. No sé, ya vamos con los últimos puntos. Punto 6, alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Vieron que había una pequeña historia que hablaba acerca de, es una historia que muchas veces la contamos en la escuela. Hay una historia que habla acerca de dos lobos, no tenemos un pastor que siempre la comparte también, que habla acerca de dos lobos, uno bueno y uno malo, y que se van a pelear y dice, ¿cuál de los dos va a ganar? El que vos alimentes más. Se lo hice muy resumido, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros alimentamos nuestra mente con la palabra y nos estamos nutriendo de la palabra, ahí nosotros vamos a tener respuesta cuando nos vengan las situaciones difíciles. Si viene una situación difícil y yo en mi mente no tenía la palabra, pero tenía queja, tenía consejos de otros, tenía a mi amiga que me dijo lo que tenía que hacer, pero no tengo la guía de la palabra, entonces probablemente le erre al camino. Salmo 119, 105, quieren anotar, Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Así que la palabra nos ilumina el camino por el que vamos. Por eso tenemos que aprender a alimentar la mente con la palabra, nuestra mente, perdón, con la palabra del Señor. Porque si no, la alimentamos con
lo que me dijeron mis hermanos, la alimentamos con lo que me dijeron mis hijos, la alimentamos con la tele y con lo que dicen acerca de las cosas, o la alimentamos la que ven en redes sociales o en Instagram o en Facebook, la alimentamos con videitos, pero nada de eso nos ilumina como la palabra. Así que alimentemos la mente con la palabra de Dios. Y vamos con los últimos 2 puntos. Ya los últimos 2 les voy diciendo para que sepan que van quedando poco. ¿Alguna quiere compartir algo antes de que avance a a estos últimos 2 puntos? Bueno, punto número 7, mirarnos y hablarnos con gracia a nosotras mismas. A veces no hay nadie tan cruel con nosotras como nosotras mismas. Somos muy crueles a veces. Nos miramos con mucho juicio a nosotras mismas. Lo que hice bien, lo que tendría que haber hecho, todo lo que hice mal, todo lo que fallé, todo lo que me faltó, todo lo que no estoy pudiendo, todo, y nos miramos al espejo y nos vemos todo lo que no, y no vemos todo lo que sí. Y así, como el Salmo 103:8 dice que Dios es misericordioso y clemente, de la misma forma tenemos que ser con nosotras mismas. O sea, Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cómo nosotras mismas no vamos a ser misericordiosas con nosotras? No sé, nos creemos mejor que Dios. A veces creemos y ponemos juicio sobre nuestras vidas cuando Dios dice que es misericordioso y clemente. Y que de esa forma tenemos que ser nosotras también, porque somos muy duras con nosotras mismas. Porque a veces nos miramos y no nos decimos cosas muy lindas. Nos decimos de todo y nos criticamos todo y nos miramos todos los errores y tenemos que aprender a imitar esa compasión que el Señor tiene, esa misericordia hacia nosotras mismas. Porque incluso hasta nos es fácil a veces, más fácil perdonar lo que otro nos hizo que perdonarnos a nosotras mismas por haber fallado. Porque en el camino vamos a fallar, nos equivocamos, cometemos errores. A veces pensamos que tenemos que hacer las cosas de una manera con la mejor intención y no era. Y en esos casos, nosotros en vez de darnos con un látigo y decir, qué mal lo que hiciste, Jessica, tendrías que haber hecho diferente, tenemos que aprender a mirarnos con la misma gracia y misericordia con la que el Señor nos mira. Y entender que Él nos va completando, guiando, que nos va acompañando, y que estoy en esa buena obra que Dios comenzó, tengo que estar segura que Él la va a terminar. Y que una buena obra a veces tiene equivocaciones y tiene fallos y tiene cosas que no siempre salen perfectas, porque si no ya no estaríamos acá. El Señor estamos en proceso de que esa buena obra se complete en nuestras vidas. Entonces tenemos que mirarnos con misericordia. Cuando nos veamos al espejo, cuando cometamos un error, cuando hagamos algo y nos equivoquemos, aprendamos a mirarnos con misericordia. Y quizás este es un punto que también cuesta un montón, porque a veces hay cuestiones de crianza, cada uno lo sabrá, pero a veces crecimos y vivimos creyendo que teníamos que ser perfectas. Y ninguna de nosotras es perfecta. Por eso el Señor nos está transformando. Por eso el Señor nos está guiando. Por eso el Señor nos está enseñando para que cada vez nosotros podamos crecer, aprender. Ninguna es perfecta, no tiene por qué serlo, pero podemos ser cada vez una mejor versión de nosotras mismas, ¿no? Y estos tips nos van, me parece, a ayudar un montón. Y el último punto, así que ya el último, es descanso emocional real. El Salmo 4:8, se lo deben saber de memoria o no. ¿Cuántas veces se lo deben haber dicho a los niños de a su alrededor? ¿Cuántas veces se lo habremos leído, no? Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Y a veces lo conocemos tanto y lo repetimos y lo tenemos y se lo decimos a los niños y en la escuela dominical o en los lugares donde están, a sus nietos, a sus sobrinos, a las personas con las que están, se los decimos y los repetimos y no lo hacemos 100% parte de nuestra vida. Porque dice que me voy a acostar y a dormir tranquila porque Dios es el que me hace vivir confiada. No porque tengo todo resuelto, no me voy a ir a acostar a dormir tranquila porque dejé toda limpia la casa, o porque hoy pude hacer un montón de cosas por todas las personas, y entonces, no, así tu casa sea un desastre, vos te podés ir a dormir tranquila, porque es Dios el que te hace vivir confiado. Entonces, tenemos que aprender a tener un descanso emocional real. ¿Vieron? Así como nuestro cuerpo necesita dormir para poder reponerse al otro día, nuestra mente necesita descansar. Y solamente encontramos descanso en el Señor. ¿Vieron cuando dice en 1 Pedro que tenemos que echar todas nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en las manos del Señor? Porque Él tiene cuidado de cada una de nosotros. O sea, yo sé quién me está cuidando, ¿no? Tenemos que aprender a dejar esas preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Él podemos vivir confiados. 1 Pedro 5:7 es, ¿sí? Que dice que dejemos todas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, porque Él nos promete darnos cuidado, paz y fortaleza. Así que, así como tu cuerpo descansa, aprendamos a que nuestra mente también descanse en el Señor. Con todos estos puntos que vimos, ¿sí? Vamos a hacer un repaso así de los puntos nada más. Dijimos, elegir qué pensamientos alimentar, validar lo que siento, detenerme antes de colapsar, aprender a decir que no como un acto de autocuidado, no llevar cargas solas, alimentar la mente con la palabra del Señor, hablarnos con gracia y misericordia y descansar emocionalmente en el Señor. Aprender a dejar nuestras preocupaciones y nuestras cargas en sus manos, ¿sí? Porque Él nos cuida, Él nos cuida. Y a veces, no sé si ustedes recuerdan, tienen algún recuerdo de cuando eran niñas y mamá o papá los abrazaba y se sentían totalmente cuidados y resguardados. Y vos decías, en ese abrazo yo estaba triste, pero en ese abrazo mi mamá o mi papá me abrazaban y yo sentía que, listo, no puedo estar en un lugar mejor. De la misma forma tenemos que aprender a estar en los brazos del Señor, porque Él nos cuida. Y entonces, que tenemos que darnos a nosotros para poder restaurar a otros. Tenemos que darle las tres áreas que ponen en nuestra vida y que son fundamentales: cuerpo, espíritu y alma. ¿Sí? Tenemos que aprender a dejar eso en manos del Señor. Todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, tenemos que dejarlo en manos de Dios y que Él nos guíe en este sentido. ¿Sí? Y vamos a orar para que estas cosas pusimos que las vamos a poner en práctica. Yo creo que, ahí está, me parecía que se me había atorado, pero por ahí era mi celu. Vamos a orar para que también las podamos poner en práctica. Porque vieron que a veces la teoría es re bonita y está re buena. Y decimos, sí, tengo que empezar a decir más que no. Tengo que empezar a mirarme con más amor. Tengo que empezar a delegar y a compartir mis cargas. Y como que me lo planteo desde la teoría y después cuando lo tengo que llevar a la práctica, como que me cuesta. ¿Vieron? Entonces, vamos a orar para que también estas cosas las podamos llevar a la práctica y sean de bendición en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que pudimos compartir con estas mujeres preciosas. Gracias, Señor, porque en tu gran amor, en tu gran misericordia, Señor, vos también nos permitís ir creciendo y aprendiendo cosas en nuestras vidas, Señor. No importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que estemos viviendo, siempre nos enseñás, nos animás y nos transformás, Señor. Así que queremos que Señor, tu Espíritu Santo esté transformando nuestra manera de vernos a nosotras mismas, que nos miremos con amor, que nos cuidemos, Señor, que nos tomemos tiempo para nosotras,
que aprendamos a estar quietas, a hacer pausas, Señor, antes de colapsar, que aprendamos a delegar, que aprendamos a decir que no, que aprendamos, Señor, a descansar en vos, a dejar nuestras preocupaciones, nuestras cargas, a elegir qué pensamientos, Señor, vamos a alimentar, a que tu palabra sea la que ilumine nuestras vidas, Señor, y todas estas cosas prácticas que hemos aprendido hoy, Señor, que las podamos hacer real en nuestra vida también, Señor, porque entendemos, Señor, que para poder amar a otros al 100% como vos querés que los amemos, también tenemos que cuidarnos y amarnos a nosotras mismas. Señor, así que te agradezco por este tiempo y te ruego para que tu Espíritu Santo siga trayendo memoria, Señor, a estas mujeres preciosas, Señor, todo lo que hemos aprendido y que realmente puedan ponerlo en práctica cada una, Señor, en las áreas que siente que tiene que mejorar. Ayúdanos a mirarnos con amor, con misericordia, a no ser duras con nosotras mismas, a pedir ayuda cuando la necesitamos, pero que realmente, Señor, podamos vernos con los mismos ojos con los que nos ves, y no con los ojos de los demás, sino con los tuyos, Señor, porque vos nos mirás con ese amor de padre que dice, este es mi hijo amado, Señor. Yo sé que acá tenés muchas hijas amadas en quienes te complaces y queremos vivir nuestra vida sabiendo, Señor, que estamos haciendo lo mejor, que no somos perfectas, pero que cada día estamos creciendo para ser una mejor versión de nosotras mismas, Señor. Y no porque solamente tengamos las fuerzas para hacerlo, sino porque vos sos el que nos permitís crecer, Señor, cada día un poquito más. Y gracias porque estamos confiados en que vos que empezaste la buena obra en nosotros, la vas a terminar y perfeccionar, Señor. Así que te amamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo también en estas áreas, Señor, de nuestra vida que tienen que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Amén.